Pero bueno, es un gusto estar por aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos. Espero que puedan acompañarnos también el día de mañana. Y como dice José Luis, tenemos esta idea de celebrar la Reforma y considerarla desde 3 puntos de vista: el punto de vista histórico, el punto de vista teológico y el punto de vista pastoral. Y mi invitación es para ustedes, observé ahí que les dieron sus blocs de notas, así es que por favor, si tienen preguntas, vamos a tener varias sesiones y en mi opinión, en las oportunidades que uno tiene de aprendizaje, es en la conversación donde uno aprende más. Así es que al estar escuchando activamente, hagan alguna nota o alguna pregunta que venga a sus mentes y les invito a que cuando venga la sesión de preguntas y respuestas a que por favor participen para de esta manera enriquecer el evento y el aprendizaje que podemos tener juntos. ¿Está bien? Así es que bienvenidos otra vez. Me toca a mí esta parte que tiene que ver con lo histórico y lo teológico. Así es que quisiera hacer esta pregunta. ¿Y qué hace a la Reforma de 1517 digna de celebrarse 500 años después? ¿Verdad? Piensen un poquito. Nosotros aquí en el continente americano no tenemos muchas cosas que celebrar 500 años después, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene de existencia los Estados Unidos mexicanos? A ver. No. ¿Cuál es la fecha de independencia? ¿1810? ¿O 27? Entonces, menos de 200 años. ¿Ok? Si hablamos de los Estados Unidos, que tienen, donde ahorita mi familia y yo residimos, es en 1776, están por cumplir 250 años, 9 años adelante, ¿verdad? Ahorita celebraron 241 años de vida. O sea que si juntáramos a los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América, no tenemos 500 años entre los dos, ¿sí? Aquí la única cosa que se ha celebrado recientemente en la que celebramos 500 años fue del descubrimiento de América, ¿ok? Que no fue descubrimiento porque ya saben esa historia, ¿verdad? Y cuando los españoles quisieron celebrar, hubo toda una serie de voces que reclamaron: ¿cómo andas estando celebrando que viniste a esclavizar y a matar a los indios y bla, 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 bla? ¿Verdad? Entonces, no es fácil celebrar 500 años de nada. ¿Estamos de acuerdo? Y nosotros decimos que tenemos razón de celebrar lo que sucedió en 1517, 500 años después. ¿Por qué? ¿Sí? Y hay muchas razones, ¿ok? Hay un documental nuevo sobre Martín Lutero que está por salir justo en un par de semanas, si no estoy equivocado, y pronto lo van a ver por ahí de seguro en las redes sociales. Y este documental, sacaron un clip pequeño hace unos días y al principio del clip dice esto: Lutero no tenía idea de que estaba generando la chispa que encendería la civilización occidental. Y esto es algo que los historiadores cristianos o no cristianos reconocen. Algo sucedió en la Reforma que dio origen a nuestro estilo de vida de Occidente, en muchos sentidos, ¿verdad? En la época de Lutero, por ejemplo, no había democracia. La forma de gobierno normal era la monarquía o incluso el imperio, ¿verdad? Cuando Lutero empezó a tener sus luchas existenciales y espirituales, él existía dentro del Sacro Imperio Romano, que estaba gobernado por Carlos V, otro Carlos, ¿verdad? Nosotros en mi familia, por cierto, una nota así al margen, yo soy Carlos IV y siempre pensé, bueno, si tengo un hijo varón va a ser Carlos V, ¿verdad? Le van a decir el chocolate, ¿verdad? Pero Carlos V fue terrible para los reformadores, por cierto, así es que bueno, Dios no me dio esa bendición, así es que no tengo Carlos ni Carlas, así es que no hay. Pero Carlos V era el emperador, no había democracia, ¿sí? La gente creía en el derecho divino de los reyes. La gente no preguntaba quién tenía la autoridad, Dios la puso. Y la puso y se la dio al rey, y cuando él muera sigue a su descendencia. Y eso era todo lo que había. Pero una de las cosas que vino con Lutero fue la importancia de la voz individual de las personas, la importancia de la familia. Se inició la educación pública gratuita.
Los jóvenes, ¿verdad? Si quieren culpar a alguien, ¿por qué tengo que ir a la escuela, papá, todos los días? Lutero. ¿Okay? Él quería que la gente tuviera la posibilidad de leer la Biblia en su idioma y por eso una de las cosas más importantes que hizo fue traducir la Biblia al alemán. Y con eso estableció las bases para el alemán, aún hasta la actualidad. El alemán que se habla, el alto alemán que le llaman, que se habla todavía hasta la actualidad en las cortes de ley, es el alemán que estableció Lutero al traducir la Biblia al alemán. Pero Lutero decía, pero si traduzco la Biblia al alemán y la gente no puede leer, entonces no sirve en alemán aunque la traduzca al idioma de la gente. E inició la educación pública gratuita. ¿Okay? Y hay muchas otras razones por las que nosotros conectamos la vida de Occidente, la importancia de la razón en el ejercicio de la fe, etcétera, etcétera. Muchas cosas iniciaron con lo que los reformadores hicieron en el siglo XVI. Pero yo quiero que hoy consideremos la razón por la que nosotros estamos celebrando. ¿Okay? Hay muchas razones culturales e históricas, pero la razón por la que nosotros estamos celebrando la Reforma 500 años después es porque nosotros creemos que en la Reforma se restauró el Evangelio. ¿Okay? Y aquí les estoy poniendo una frase que les puse ahí unos números, porque cada una de estas pequeñas frases dentro de la oración completa van a ser temas que vamos a estar hablando en todas las conferencias. ¿Okay? Entonces, en primer lugar, lo que decimos es que en la Reforma celebramos la restauración. Esa palabra es importante, restauración. Estamos diciendo que lo que sucedió en el siglo XVI fue recuperar algo que se había perdido. ¿Está bien? Es una restauración de algo, no es una cosa nueva. Y esto es muy importante. Los reformadores estaban convencidos que no estaban inventando una nueva enseñanza, estaban recobrando una enseñanza que se había perdido. ¿Está bien? Eso es lo primero. Lo otro es, celebramos la restauración de la proclamación bíblica e histórica. La proclamación bíblica e histórica. Y ahorita vamos a observar que aunque la Iglesia durante todos los siglos ha predicado la salvación, la posibilidad de la salvación de los hombres por gracia, por medio de la fe, todos los siglos de historia de la Iglesia se ha mencionado esto, ¿ok? Entonces, aún en la época medieval se hablaba de la salvación por la gracia y por la fe, y de la posibilidad de ser justo. Pero lo que se explicaba en la época de la Alta Edad Media, sobre todo, no era lo que se explicaba originalmente. Y no se podía defender bíblicamente. Y podía trazarse el error históricamente de tal manera que se podían encontrar figuras en la historia pasada, especialmente Agustín, San Agustín el famoso, ¿verdad?, que habían explicado el Evangelio de una manera que la Iglesia ya no lo explicaba y que los reformadores de cierta forma recobraron. ¿Okay? Y esto es muy importante de reconocer, porque a veces decimos, bueno, los reformadores regresaron a la Biblia y la Iglesia que existía en la época medieval, que no era oficialmente el catolicismo romano como lo conocemos hoy en realidad, pero la Iglesia católica que existía en la Edad Media, ellos tienen la tradición y nosotros tenemos la Biblia, pero eso no es cierto. Históricamente, las iglesias protestantes y evangélicas tenemos una base bíblica para nuestras creencias y también tenemos una base histórica. ¿Okay? Y muchos historiadores han hablado de la realidad de que los reformadores, cuando ellos regresaron a la explicación del Evangelio que vamos a estar aprendiendo en estos días, ellos básicamente restauraron el agustinianismo, decían, ¿verdad? Entonces vamos a estar mencionando a Agustín en algunas de las otras sesiones. Y eso es importante para ustedes, entender que cuando ustedes hablan con una persona que tiene una fe católica romana, ustedes pueden, de hecho, citar a personas de la época del cuarto siglo, del quinto siglo, Agustín especialmente, que pueden mostrar que la interpretación que la Iglesia tenía de lo que significa la gracia y lo que significa la fe y lo que significa la justicia se perdió en la Edad Media. ¿Está claro? Entonces lo que queremos decir es que lo que hacemos ahora es celebrar la restauración de la fe bíblica
porque creemos firmemente que esto se observa en las Escrituras, e histórica, porque también la podemos trazar en la historia de la iglesia en el pasado. Y esto es la esencia de la gracia de Dios. ¿Puede decir eso? ¿Gracia de Dios? Gracia de Dios, ¿ok? Y a estas doctrinas que vamos a estar estudiando el día de hoy y el día de mañana se les llama las doctrinas de la gracia, ¿ok? Y este es el elemento clave de todo lo demás que vamos a estar hablando. ¿Qué significa la gracia? ¿Y qué significa la gracia para usted y para mí en relación a la salvación? ¿Está bien? Entonces la idea de la gracia de Dios que tiene poder para salvar eterna, ¿y qué dice ahí? Ciertamente. Ustedes van a escuchar muy pronto que la Edad Media era una época de temor profundo, de oscuridad, de muerte. La gente tenía miedo todo el tiempo, porque veía la muerte diariamente y porque no tenía certeza de salvación. En la época medieval, aunque había gracia y aunque había fe y aunque había la idea de la justicia, nadie pensaba que la obtenía. Y cuando nosotros observamos a los reformadores, decimos que ellos restauraron una idea bíblica de gracia que ofrece la posibilidad de tener certeza de salvación y de salvación eterna. ¿Ok? Y dice a personas pecadoras, la salvación es accesible a los pecadores por gracia. Y los pecadores, decían los reformadores, pueden estar ciertos de que son salvos por la gracia de Dios, ¿sí? ¿Ok? ¿Por qué? Porque pueden ser justificados por Dios. La idea de la justicia, ahorita vamos a hablar de eso. Por medio de la fe en la persona y la obra de Cristo, aparte de cualquier obra o mérito personal, ¿sí? Entonces, cada una de estas cosas son importantes, de hecho, y son la base de estas doctrinas: la sola fe, la sola gracia, solo Cristo, ¿sí? Estas son las cosas que recuperaron los reformadores y que nosotros pensamos que son dignas de celebrar, porque cuando la gente vivía en temor constante de no saber si van al cielo, y posiblemente ustedes todavía tienen amigos religiosos que les preguntan: oye, ¿tú estás seguro de que irás al cielo cuando mueras? No saben. Y si ellos son como uno, cuando no tiene certeza y está ahí en la noche listo para dormir y le llenen los pensamientos, ¿verdad?, del temor a la muerte, ¿qué posibilidad hay de esperanza? ¿Verdad? Y la gente vivía con este temor todo el tiempo. Todo el tiempo. Lutero era uno de ellos, ¿verdad? Lutero decía, por cierto, la teología a veces dice: yo no quiero ser teólogo, ¿verdad? O yo no sé si soy, pero no me gusta esa, se oye como que muy, ¿verdad?, alzada la palabra, pero todos somos teólogos, todos pensamos en Dios. Y Lutero decía que la teología no se vive en los libros y no se aprende en los libros, se aprende en las tragedias y en el sufrimiento y en las tristezas y en las dificultades de la vida. Y así la aprendió él, acercándose a las Escrituras en medio de sus luchas, ¿verdad? Así es que vamos a hablar un poquito más de eso en un momento. Pero entonces, esto es lo que celebramos. De todas las posibles cosas que pudiéramos celebrar, celebramos la explicación que ellos restauraron en relación a la gracia de Dios. Esa gracia que puede salvar eternamente y ciertamente, sin lugar a duda. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de eso. Quiero hacerles pensar entonces, ¿cómo era el mundo ahí en Europa justo antes de la Reforma? Entonces quisiera que se pongan ustedes un poco en los zapatos ahí de esta gente. Imaginen que son un campesino ahí, ¿verdad?, en Alemania, y tienen esta situación en la que hay muerte todo el tiempo, ¿verdad? En una ocasión hubo la plaga, ¿verdad?, de la plaga negra, ¿verdad? No sé cómo le dicen en español, pero creo que es la peste, ¿verdad? Y en un pueblo de 25,000, 15,000 murieron, ¿verdad? Uno de los reformadores, Zwinglio, él en una de las venidas de la plaga perdió a 3 de cada 4 de sus asistentes a la iglesia por la plaga. La gente moría al dar a luz, la gente podía enfermarse en la mañana y morir en la noche. Estaba constantemente enfrentándose con la muerte. Y uno tiene pasajes como este en la Biblia.
¿Ok? Entonces observen esto, dice, vengan a mí todos ustedes que están agobiados y cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Este es el Señor Jesús hablando en el Evangelio de Mateo. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, porque yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. ¿Saben cuántas gentes se sentían con descanso en la Edad Media? No. Si había sequía, vamos a decir que un año sí pudieron comer, y luego hay sequía, el próximo año el costo de los granos se aumentaba en 150%. La gente no tenía para comprar, tenía que pedir limosna y mendigar. Era común, no era una vida fácil, ¿verdad? Y uno pudiera decir, bueno, pero aquí dice Jesucristo, vengan a mí y yo les daré descanso. Hay otro pasaje. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él, y doy mi vida por las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatarlas de la mano. ¿Ok? Aquí otra vez Cristo está diciendo, yo doy vida eterna, yo doy descanso. Ahora, ¿cuándo dijo Jesús esto? ¿En la Edad Media? No, ¿verdad? Él lo dijo allá en el primer siglo a sus discípulos. Jesús no está ahí presente con los campesinos de Europa. No está presente aquí físicamente en el año 2017, ¿o sí? Y la pregunta para estas personas era, ¿cómo voy yo a Cristo? ¿Sí? Esa es la pregunta. Si Cristo dice que Él es el Salvador del mundo y que Él da vida eterna y que Él da descanso al alma, ¿suena eso agradable? ¿No queremos tener descanso para nuestra alma y no queremos tener vida eterna? Sí. ¿A dónde voy a Cristo? Esa es la pregunta, ¿verdad? Y en la Edad Media, este era el problema, porque esta es la imagen que ellos tenían. Este es un tallado en madera, y esta era una forma muy común de describir a Cristo. En un lado tenían un lirio, que es un símbolo de la resurrección, la promesa de que Jesús puede resucitarte de los muertos después del juicio, ¿verdad? Y del otro lado tenía una espada. Y básicamente la proclamación era, si tú eres justo, Él te va a levantar y te va a dar vida eterna. O de este lado, ¿verdad? Pero están viendo este lado, acá está el lirio. Pero si no eres justo, lo único que te espera es juicio. Juicio. ¿Y saben cuántas personas se sentían justas entonces y hoy? No muchas. ¿Ok? Esta era la lucha de la Edad Media. La lucha era, si Jesús es el que me da descanso, y si Jesús es el que me puede dar vida eterna, ¿cómo voy a Él? Y algunos siglos antes había habido un hombre que se llamaba Pedro Lombardo. Y Pedro Lombardo inició esta idea de los 7 sacramentos. ¿Cuántos de ustedes han oído de los sacramentos, verdad? En el catolicismo. ¿Okay? Eso no existió hasta por ahí del siglo XII. ¿Okay? No había 7 sacramentos en la iglesia antes del siglo XII. El que se le ocurrió esto fue a este hombre, un escolástico, se llamaba Pedro Lombardo. Y él dijo que si tú querías acercarte a Cristo, no puedes ir directo, Él no está ahí presente. La única manera en la que tú puedes acercarte a Cristo es ir a la iglesia para que te dé gracia. ¿Ok? ¿Y dónde está la gracia? La gracia está en los sacramentos. ¿Ok? Entonces, cuando una persona nace con pecado. Y lo primero que tienen que hacer es bautizarla lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque si muere en pecado, espada. ¿Sí? Así es que el primero de los sacramentos era el que te resolvía inmediatamente el problema del pecado original. ¿Han oído de la idea del pecado original? ¿Cuántos han oído de eso? Vamos a hablar de eso mañana, pero ¿han oído? Entonces les quiero invitar, esa es la tarea, piensen qué significa eso, porque mañana vamos a hablar de ello. ¿Ok? Pero había esta idea, por eso Lutero, él nació el 10 de noviembre, lo bautizaron el día 11. ¿Ok?
y le pusieron Martín porque era el santo del día. ¿Okay? Y tenían que bautizarlo así porque si moría y no era bautizado, murió sin estar en un estado de gracia. ¿Okay? Juicio. Así es que ese era el primero de los sacramentos. Después él decía que la Eucaristía, ¿verdad? La celebración de la misa o de la cena del Señor, él decía que esa es la que nos restaura espiritualmente. Entonces tú estás en problemas todo el día y te portas mal todos los días, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es ir a la misa, porque en la misa recibes la gracia por medio de la hostia. ¿Está bien? Recibes el cuerpo de Cristo y con esto recibes algo de gracia para que puedas seguir adelante. ¿Ok? Y después inició la penitencia, y hay otros muchos, ¿verdad? Está la penitencia, la extrema unción, la ordenación para algunos, el matrimonio para otros. Pero en el que más enfatizaban ellos era la penitencia. ¿Por qué creen? Que pecaban a cada rato. Gente rara, ¿no? ¿Sí o no? Pecaban a diario, ¿sí? Y entonces ellos tenían que estar en este proceso en el que si era un pecado venial, ¿verdad? No mortal, entonces tenían que ir y confesar con un sacerdote, ¿ok? Pero no podían nada más ir a confesar y eso los eximía, ¿saben eso, no? Tenía que haber verdaderamente contrición, decían ellos, ¿ok? No atrición. Los teólogos ya desde entonces hacían diferencia entre ¿por qué vas al sacerdote? Es que no quiero que me manden al infierno. Eso es atrición. No estás arrepentido. Lo único que quieres es que no te castiguen. Te gusta portarte mal, pero no quieres que te castiguen. Eso no es contrición. No puedes ir al sacerdote así. Para ir al sacerdote tienes que estar contrito, tienes que verdaderamente estar triste por el pecado que cometiste. ¿Ok? Y si vas con esa actitud al sacerdote, entonces él te va a dar la posibilidad de hacer una satisfacción, ¿verdad? Y si ustedes alguna vez participaron de esto, entonces tenían que hacer algo, ¿verdad? Y posiblemente ustedes tienen la idea de que si hacían algo, eso les daba la absolución, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces el sacerdote daba la absolución, pero escuchen esto, la confesión y los actos de satisfacción solamente quitaban la culpa, pero no quitaban el castigo. De manera que ustedes ya no eran culpables, pero todavía tenían que pagar. Y si morían en esta situación, decían las gentes, ¿sí, soy justo? No, tengo castigo que pagar. Entonces esto causó varios problemas. El problema más importante es que la idea era que Dios justifica solamente al que es verdaderamente justo, ¿sí? Y la gente tenía en su conciencia, solo los buenos van al cielo. ¿Y saben cuántos de ellos se consideraban buenos en base a lo que la iglesia les decía? Bien poquititos, ¿verdad? Los que fueron declarados santos. ¿Cuántos fueron? No muchos, ¿verdad? La mayoría de la población sabía que al momento de morir no era justo o no era justa. Y tenían que enfrentarse con esta idea y la iglesia decía, bueno, pues si no son justos, ¿a dónde van? Y por un momento la iglesia dijo, pues todos se van al infierno. Imagínense esta idea, estamos hablando de gracia y de fe y de justicia. Y el resultado es todos andan perdidos. Todos en el infierno. Y la iglesia, no podemos decir esto, no podemos ser tan pesimistas, nadie se salva. Entonces surgió la idea de un fuego purgatorial, ¿verdad? Una idea de que a lo mejor estás en el camino hacia ser santo, lo suficientemente santo para ser reconocido como un hijo de Dios, pero si no has llegado ahí, entonces sí vas a ir al cielo eventualmente, pero primero tienes que ser castigado, ¿verdad? Atormentado, de hecho. ¿Ok? Y entonces tienes que pasar tu tormento en el purgatorio, que no se sabe si es un lugar o si nada más es la idea del castigo, ¿verdad? Para la mayoría de la gente sí es un lugar, pero en ese lugar puedes pasar 1000 años, 100,000 años, sufriendo. Y eso es los santos.
En esta situación nació Martín Lutero, en una idea de constante desesperanza. De constante desesperanza. El problema es que mucha de la gente pues se resignaba y decía, pues esto es lo que es y ni modo, ¿verdad? Pero en un momento ahí hubo una declaración de uno de los papas que él dijo que si el papa quería, él podía dar libertad del castigo que se pagaba en el purgatorio por una declaración papal. Porque otro papa, Clemente VI, hacía unos cuantos siglos, de 1300, había dicho que cuando Cristo murió hizo un tesoro de méritos, ya se le llaman en el catolicismo romano. Hagan de cuenta que hay un banco de gracia en el cielo. Y entonces, si yo me quiero salvar por gracia, tengo que participar en estos sacramentos, y cuando yo participo, la iglesia va al banco de la gracia y me da un poquito de gracia. Y al darme gracia, entonces yo puedo hacer los méritos que necesito para ir creciendo en justicia. ¿Está bien? Pero alguien después dijo, bueno, pero el Papa puede declarar una indulgencia. Y una indulgencia es la posibilidad de eximir a una persona del castigo por una cierta cantidad de años o por toda su estancia en el purgatorio, no por hacer actos de arrepentimiento, sino por pagar dinero. Y esta idea de las indulgencias fue la que fue abusada al punto de que Lutero dijo, no puede ser, ¿verdad? Entonces Lutero nace en 1483, o unos poquitos años antes de que Cristóbal Colón saliera acá para América, ¿verdad? Y en esta época él está viviendo en esta situación ahí en Alemania y tiene esta pregunta, ¿cómo puedo yo estar seguro que Dios es por mí y no contra mí? Su papá quería que él fuera abogado y él era uno de los abogados más brillantes de su época, obtuvo sus grados de bachillerato y de maestría, lo más joven que podía hacerse, y fue a visitar a sus padres y de regreso hay una tormenta, ¿verdad? Y en esta tormenta un rayo cae tan cerca de él que él siente que va a morir y lo primero que dice es, Santa Ana, ayúdame, me haré monje. ¿Por qué Santa Ana? Porque Santa Ana era el santo de los mineros y su papá era minero. Entonces se le ocurrió, sobrevive, ¿verdad? Y entonces él, fiel a su promesa, aunque dice que lo hizo porque pues estaba en medio del terror ahí de que había caído el rayo y en realidad no tenía intención de ser monje, pero como prometió, dijo, lo voy a hacer. Y llegó ahí al monasterio, ¿verdad? Y tenía esta idea, yo quiero ser aprobado por Dios. En sus días de estar estudiando en la universidad había descubierto una Biblia ya abandonada en una orilla de la biblioteca y la había empezado a leer. Y leía y encontraba esta frase de la justicia de Dios. Y por todas partes la justicia de Dios, pero él entendía, la justicia de Dios castiga a los pecadores. Así es que él se confesaba constantemente, ¿verdad? Y iba al confesionario y se confesaba no 5 minutos, ¿verdad? Y decía un hermano, R.C. Sproul, un teólogo, ¿verdad? Que por ahí hay unos libros de él. Él decía y dice uno, pues, ¿en qué problema se puede meter un monje en un monasterio, verdad? Codicié el pollo de mi hermano, ¿no? O qué, ¿verdad? Pero él pasaba horas confesándose. Hasta que su mentor, Staupitz, le decía, ve y comete un pecado verdadero y después ven y confiésate. Pero él quería encontrar descanso en escuchar la palabra, te absuelvo. Te absuelvo. Y dice que salía de ahí del confesionario y se acordaba que se le olvidó un pecado. Y se sentía miserable. No podía vivir así es que él escribe esto. ¿No? Me sobrecogió la convicción de que tenía que comprender la carta de Pablo a los romanos. Pero hasta ese momento una frase del capítulo 1 me impedía avanzar. Yo odiaba la idea de que la justicia de Dios se revela. Yo odiaba al Dios justo que castiga pecadores.
porque no lo puedo complacer. Si el sistema es por la gracia que me da méritos para yo llegar a ser suficientemente justo, no encuentro cómo complacerlo. Lutero decía, si alguien pudiera haber llegado a ser salvo como monje haciendo monjerías, ¿verdad?, era yo. Él dice que se flagelaba la espalda hasta que era un mugrero sangriento, ¿verdad? No comía ni bebía por días hasta que estaba casi desfalleciendo. A veces se acostaba en el invierno en la celda de monje, ¿verdad?, y de piedra, sin cobija. Dice hasta que sentía el frío en los huesos. Y su pregunta era siempre, ¿está Dios por mí o contra mí? Y su pregunta era, ¿he tenido suficiente hambre? ¿He tenido suficiente frío? ¿He sangrado lo suficiente? Y no podía llegar a la conclusión de que tenía la justicia necesaria para ser aceptado por Dios. Así es que cuando veía esta frase, él decía, yo odio a Dios. Su mentor le decía, lo que necesitas es enseñar teología. Ve a la escuela a enseñar Biblia. Y siguió meditando, ¿verdad? Y entonces dice esto. Pero al fin, meditando día y noche y por la misericordia de Dios, comencé a entender que la justicia de Dios es el don de Dios por el cual los justos viven. ¿Ven eso? La justicia de Dios, ahí me faltó un artículo, ¿verdad? Es el don de Dios por el cual los justos viven, es decir, por la fe. La justicia de Dios es algo que Él da, no es algo que Él exige, porque los pecadores no pueden ser justos en sí mismos. Sino Lutero dice, finalmente entendí que el don de Dios es el don de la justicia por la fe. Aquí dice, yo sentí como si hubiera nacido de nuevo por completo y había entrado por las puertas del paraíso abiertas de par en par. Finalmente entendió. Y cuando él entendió que la justicia no era algo que él tenía que ganar, sino era algo que él tenía que recibir de Dios, su mundo se transformó. Él entendió que no tenía que ser justo en sí mismo y que para ser salvo no tenía que depender de su mérito, sino tenía que aceptar que no podía hacer nada y recibir la ayuda de Dios por medio de la fe. Y eso fue lo que lo transformó. Y fue a lo largo de algunos años, ¿verdad? No sucedió inmediatamente. Así es que lo que tenemos es esto. Antes de la Reforma, en la iglesia medieval, y otra vez no se puede necesariamente oficialmente llamar la Iglesia Católica Romana, porque como la conocemos hoy, no fue sino hasta después de 1546, como resultado de la Contrarreforma. Pero en la iglesia medieval, la iglesia católica medieval, teníamos a Dios, ¿verdad? Y si uno quiere acercarse a Dios y a Cristo, necesita ir a la iglesia, ¿verdad? Esto es algo que surgió muy pronto en la historia, ¿verdad? Decían, el que no tiene a la iglesia por su madre, no puede tener a Dios por padre. Esa era la idea, ¿sí? Entonces, decía, si tenemos que acercarnos a Dios, vamos a la iglesia, y la iglesia es donde yo encuentro la gracia para que Cristo me salve. ¿Y la gracia dónde está? En los sacramentos. Y en los sacramentos recibo la gracia para que yo haga obras meritorias de fe. Y en estas obras me infunden justicia. ¿Sí está bien? Me inyectan un poco de justicia. Y si yo hago suficientes obras meritorias, entonces alcanzo ese estado de hijo de Dios. ¿Está bien? Y la pregunta era siempre, ¿tengo la salvación o no? No había certeza. No puede haber certeza en este modelo. Por eso hasta la fecha, cuando usted pregunta a una persona que busca la gracia de Dios en este modelo, no sabe si es salvo. ¿Sí? Juana de Arco, aquella mujer, ¿verdad? Ella pensó que ella tenía el derecho de la justicia y de la entrada al paraíso. Y todo el mundo la atacó. ¿Con qué derecho dices que tú estás segura que vas a ir al paraíso de Dios?
Esta es una heroína católico-romana, ¿verdad? Y la juzgaron por pensar que ella sí sabía. Hasta la fecha no hay la posibilidad de certeza, porque si la justicia depende de mi mérito, la gente sabe, no puedo estar seguro. No puedo estar seguro. Y lo que los reformadores dijeron cuando Lutero empezó a leer las Escrituras es: no, las Escrituras explican que la justicia no es algo que Dios exige de mí como algo que viene de mis propios méritos, sino es algo que Él me imputa, me da en un cambio en el que Cristo toma mi maldad y yo tomo su justicia. Así es que el modelo de los reformadores es: Dios se revela, ¿verdad?, por medio de las Escrituras, y las Escrituras por la obra del Espíritu Santo nos dan acceso a la gracia de Dios que nos permite creer no en mis propias obras, sino en la obra de Jesucristo, ¿sí? En lo que Cristo hizo y no en lo que yo hago. Y al creer en la obra de Jesucristo, Dios me otorga justicia. Y al otorgarme justicia, me da certeza de salvación eterna. Certeza. ¿Sí? Y de esto se tratan las doctrinas de la gracia. Las doctrinas de la gracia lo que quieren explicarnos es que cuando uno se acerca a las Escrituras, puede descubrir que verdaderamente la gracia de Dios está disponible en Cristo, aparte de las obras personales mías, y que yo, al creer en lo que Cristo hizo, Él me da la gracia para ser salvo por la fe, de tal manera que entonces soy justo, no por mis méritos, sino por los de Jesús. Y al yo ser justo en los méritos de Cristo, soy salvo. Y no tengo duda. Yo puedo ser salvo y puedo saber hoy y estar cierto eternamente, porque no depende de mis méritos, sino de los méritos de Cristo. Así es que estas son las doctrinas que vamos a estar analizando en estos 2 días, ¿verdad? Y vamos a estar comentando en mayor detalle algunas de ellas. Pero esto lo dice un historiador, Alistair McGrath. Me gusta él porque él es historiador y es físico. Nosotros fuimos a la escuela de físico-matemáticas. Yo no soy físico, pero él es de los dos lados, ¿verdad? Científico y teólogo. Y él historiador. Y dice: el Dios del Evangelio, fíjense, y piensen en esto, porque esta es la clave. ¿Piensan ustedes que es mejor ser justo por sus propias obras o por las obras de otro? Esa es la pregunta para cada uno de nosotros, porque Él está diciendo aquí, el Dios del Evangelio no es un juez severo que recompensa a individuos de acuerdo a sus méritos. Un Dios que recompensa de acuerdo a los méritos personales es un juez severo. Es el Cristo de ese tallado en la madera, ¿verdad? Donde tiene la espada por un lado y todos están esperando el lirio y nadie lo recibe. Todos reciben la espada. Porque los méritos personales no alcanzan para la justicia. Entonces Él dice, ese Dios es el Dios de la época medieval y de la gracia medieval y de la fe medieval y de la justicia medieval. Y Él dice... no, el Dios del Evangelio es un Dios de gracia y misericordia que otorga justicia a pecadores como un regalo. ¿Sí? Entonces, la pregunta para nosotros es siempre, ¿quiero yo ser justo por mis propios méritos ante Dios? Y si esa es la base de mi justicia, ¿tengo la certeza de que puedo ser salvo, sí o no? Esa es la pregunta. ¿Prefiero ser justificado y salvo por mis méritos o por los méritos de Jesucristo? Si quiero ser salvo por mis méritos, voy a encontrar a un juez severo. Si quiero confiar en los méritos de otro, de Jesucristo, el Hijo de Dios, entonces voy a encontrar a un Dios misericordioso y lleno de gracia. ¿Sí? Y esa es la diferencia entre una vida de constante oscuridad y temor a la muerte y una vida de esperanza en la confianza en Cristo.
Esa es la diferencia. Es muy interesante porque estaba escuchando a un hombre, Michael Reeves, y él decía que estaba explicando que en otro de los lugares donde inició la reforma fue también en Ginebra, Suiza, y las ciudades a veces tenían un lema, y Ginebra tenía este lema que decía que era en latín: post tenebras spero lucem. Y en otras palabras es, después de las tinieblas espero la luz, pero no tengo la certeza. Y es esta idea de llegar cada día a la noche, ¿verdad? Y no hay descanso. Y sigue habiendo el terror, a lo mejor muero mañana, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Aquí viene la peste otra vez. Y ojalá y haya luz, pero no sé. Pero después de que vino la reforma, llegó de tal manera a transformar las vidas de ellos, que entonces cambiaron el lema de la ciudad. Y este llegó a ser de hecho el lema de los reformadores. Y entonces ahora era post tenebras lux, ¿verdad? Después de las tinieblas, la luz. Y la luz está en entender que la gracia no es algo que Dios me da para que yo sea justo. No, la gracia me la da en la persona de Jesucristo, quien fue justo por mí para que yo pueda ser salvo y pueda tener certeza de salvación y pueda tener esa misma experiencia que tuvo Lutero, donde dijo: cuando entendí que la justicia de Dios es algo que Él regala por la fe, entonces se abren las puertas del paraíso, ¿verdad? Ya no hay temor, sino puedo entrar y puedo tener certeza. ¿Está bien? Así es que de esto vamos a seguir hablando, pero hasta aquí es donde dejamos. Cuando analizamos pues el contexto histórico y teológico, este es el contexto medieval donde la gracia, la fe y la justicia tenían otro significado completamente diferente. Uno que esperaba que las personas tuvieran mérito personal para poder ser salvos y que nunca lo lograban. Así es que ahí se desarrolló la idea de la justificación por la fe como un don de gracia de Dios. ¿Está bien? Gracias.